Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en un episodio más del podcast sin título. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas ya. Si crees también que a otra persona le puede gustar este podcast, te agradecería bastante que lo invitaras a escucharlo. Si crees que le puede aportar, obviamente. Y el día de hoy quiero contarles sobre una historia, un cuentito tibetano que me gustó bastante porque me parece que refleja bastante bien una verdad, una experiencia que muchos de nosotros tenemos en nuestras relaciones amorosas o incluso con personas que queremos, más bien seres queridos, no necesariamente parejas. Y el cuento tibetano narra cómo un monje, un maestro tibetano, le pregunta a sus discípulos que por qué se le grita a una persona cuando se está enojada. Y la mayoría de los discípulos contestaron, pues porque perdemos la calma. Y el sabio les contestaba, pero ¿por qué gritar cuando una persona está a tu lado? No es como que te va a escuchar menos, no es como que no te va a entender, la tienes a un lado. Normalmente una persona grita o utiliza un tono de voz alto para poderse hacer escuchar a distancias largas, si así lo quieres ver. Cuando alguien está muy lejos, pues le gritas para que te pueda llegar a escuchar, porque si ahí hablas suavemente, pues definitivamente no te va a escuchar y definitivamente no te va, por consecuencia, a entender. Pero cuando una persona está a tu lado, ¿por qué le gritas? ¿Por qué? No se va a entender de forma diferente el contenido de lo que estás diciendo. Y el monje les preguntaba, ¿no es posible hablar en voz baja? ¿No es posible hablar suavemente para dar a entender un mismo punto o para poder entrar en un proceso de resolución de conflicto? Y los discípulos dieron alguna que otra respuesta, pero esto no convencía al sabio. Así que el sabio de pronto empieza a hablar para establecer su punto, que me parece muy, muy bonito. Decía, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Y para cubrir esa distancia, deben de gritar. Así es una metáfora, es un simbolismo, ¿no? Así como cuando estamos distanciados físicamente, uno tiene que gritar para hacerse escuchar. Bueno, cuando uno está enojado con el otro, los corazones se distancian y para cubrir ese espacio, para cubrir esa distancia, entonces simbólicamente, esa distancia simbólica, entonces se grita por la distancia que hay entre los corazones. Y mientras más enojados esté, pues más distancia se produce y por consecuencia más fuerte el tono, más alto el tono y más imposible resolver un conflicto. ¿Por qué es imposible? O cada vez más difícil, porque la ira produce una reacción química dentro del cerebro que nubla o inhibe tu capacidad de raciocinio, de ver las consecuencias de tus actos. No razonas. Por eso, si se fijan, muchas veces cuando estamos en ira y enojados, cometemos muchísimos actos que después decimos, ¿por qué hice eso? O después nos arrepentimos. Porque se nubla, se inhibe la capacidad de raciocinio. Por eso es muy recomendable que cuando una persona esté en ira, cuando tú estés en ira, o cuando los dos estén en ira, cuando los dos estén enojados, se tomen descansos para dejar que pase esta reacción química y podamos volver más fríos y con mejor tanque de razonamiento, más recargado el tanque de razonamiento. Y pues bueno, continuando con la historia que decía el sabio, pues bueno, ¿qué pasa a diferencia de cuando dos personas se enojan y se distancian los corazones y por consecuencia gritan? Bueno, ¿qué pasa cuando el amor es más grande? Pues los corazones están más cerca. Y cuando los corazones están más cerca, pues se le habla suavemente. ¿Y a qué me refiero? ¿O cómo lo interpreto yo cuando se dice que se le habla suavemente? Pues se le habla con empatía, se habla con compasión, se habla buscando comprender al otro y no solo escuchando para responder, sino que se escucha para tratar de entender lo que está, o más bien para tratar de entender el sentir que está detrás de lo que te dice el otro. Ahí en esos, cuando se escucha de esa forma y cuando se entra a una discusión con ese interés en donde somos dos persiguiendo un mismo objetivo, que es una resolución
benéfica para la relación de un conflicto, me parece que los corazones están cerca y no necesitan gritarse. Porque muchas veces cuando los corazones se separan y se grita más y se separan más, de pronto uno puede hacer o decir algo que haga que se distancien tanto los corazones que nunca más puedan regresar a estar cerca. Hay un poema que escribí, que me acordé ahorita que estamos hablando de esto, en donde hablaba de que hay cosas que nunca vuelven. Y una de esas cosas que nunca vuelven son las palabras. Una palabra dicha no regresa. Una palabra dicha se queda. Y muchas veces la ira hace que las palabras se vuelvan palabras. Es una palabra que inventé condensando la palabra palabra con la palabra balas, haciendo referencia a que muchas veces hay palabras que son como balas. Hay palabras que, como una bala, te penetran hasta lo más profundo y hasta te matan en vida. Y muchas veces la ira es esa pólvora que hace que la palabra se vuelva bala. Muchas veces la ira saca palabras, que son esas palabras que te penetran y que no regresan. Y esa herida se vuelve permanente, deja una cicatriz permanente que muchas veces hace que los corazones ya no vuelvan más a acercarse. Entonces, pues me parece que este cuento hace o explica de una forma muy bonita una verdad que nos puede servir, porque muchas veces las metáforas y las analogías le dan mucho más sentido a los vacíos de sentido, le hacen más justicia a esos vacíos y nos pueden ayudar a entender mucho más una situación y por consecuencia a conducirnos de una forma diferente. Así que pues espero que esta historia te ayude para pensar de forma diferente o para reaccionar, responder de forma diferente ante estímulos de ira o de resentimiento y evitando que los corazones se distancien más hasta que lleguen a un punto en el que ya no puedan volver jamás. Espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios. ¿Cómo has vivido este tipo de experiencias? ¿Has vivido experiencias en las cuales has dicho algo que ha dañado permanentemente al otro y que a lo mejor ha evitado o arruinó o terminó una relación con el otro y que aprendiste de eso? O por otro lado, ¿has tenido alguna experiencia donde efectivamente tratas de ser comprensivo, empático y cómo eso te ha resultado? Si dentro de tu relación con tu pareja o con un amigo tienen eso muy claro y lo llevan a cabo y cómo funciona, cómo experimentan, si lo consideras benéfico, si ya te ha ayudado en tu relación. Cuéntame cómo has experimentado, qué piensas de esta historia, ¿te gustó, te hizo sentido? ¿Crees que le pueda servir a alguien? Ayúdame a compartirla, estoy seguro que puede haber alguien a quien le pueda servir. Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya aportado, nos vemos a la próxima, les mando un fuertísimo abrazo, que tengan un excelente fin de semana.